Hola, ¿qué tal? Pues a través del enunciado que se encuentra del ejercicio vamos a tener en cuenta los datos para obtener de esta manera la respuesta de lo que nosotros nos están pidiendo, es decir, la cantidad de moles. Pues teniendo en cuenta la ecuación química de presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por temperatura. Pues teniendo en cuenta, pues como lo podemos observar acá, tenemos las unidades correspondientes a este dato. Es decir, nosotros tenemos que revisar primero, siempre que nos da la información, en este caso el volumen es 128 mililitros, la presión es 5 por 10 a la menos 10 milímetros de mercurio a una temperatura de 25 grados Celsius y pues lo que nos están pidiendo entonces es N. Recordemos que el dato de R es la constante universal de los gases. Entonces, pues para química debemos recordar de que se utiliza 0,082 litros atmósfera mol Kelvin. Para de esta manera, pues nosotros tener en cuenta esta base y poder hacer los factores de conversión. Como podemos encontrar en cada uno de estos datos, tenemos que hacer como primer paso los factores de conversión de cada una de estas unidades. De esta manera empezaríamos nosotros como primer paso con las del volumen. En el volumen tenemos entonces 128 mililitros. A esos 128 mililitros vamos a eliminar esa unidad, entonces vamos a tener en cuenta que un litro es igual a 1000 mililitros. Revisando las conversiones, pues que corresponden en este término, entonces cancelo mililitros con mililitros para de esta manera obtener un resultado final para esta parte de 0,128 litros. Entonces ya tendríamos un dato nuevo. Entonces estos 128 mililitros pasarían a ser entonces 0,128 litros. En la cuestión de la temperatura, en la temperatura vamos a determinar a partir de los factores de conversión de temperatura, es decir, en este caso pues vamos a pasar los Celsius al Kelvin. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos en cuenta que Kelvin es igual a Celsius más 273,15. Entonces voy a reemplazar entonces Celsius con lo que yo tengo acá. En este caso, ¿cuánto sería? 25. Entonces 25 más 273,15, cuyo resultado final sería 298,15. Sin olvidar las unidades matemáticas, que en este caso son Kelvin. Entonces reemplazo este 25 que tengo acá y lo convierto entonces en la conversión, pues que corresponde en este caso 298,15 Kelvin. Recordemos que si escogemos mal la ecuación de reemplazo para hacer el factor de conversión de temperatura, si es incorrecta, no vamos a tener un resultado exitoso pues a lo que nos pide la información y por ende pues nos podemos equivocar en el resultado final. Listo, por último nos faltaría la conversión de esta parte que es la presión. En el caso de la presión, pues nosotros tenemos en cuenta que en la presión tenemos 5 por 10 a la menos 10 milímetros de mercurio. Recordemos que en la lectura de este dato nunca vamos a decir mmHg, eso es incorrecto pues desde el punto de vista matemático y a su vez pues la identificación de la unidad pues como corresponde. De esta manera nosotros tenemos 5 por 10 a la menos 10 milímetros de mercurio
Y eso lo vamos a reemplazar teniendo en cuenta que una atmósfera, recordemos que para las leyes de los gases debemos trabajar atmósferas, para las presiones pues también podemos trabajar pascales, pero pues eso conlleva el pascal de que sea más en la parte de física. En química sí es recomendable trabajar atmósferas. Ya teniendo en cuenta el R que nos dice 0,082 litros atmósfera sobre mol por Kelvin. Y una atmósfera es determinada a partir de que son 760 milímetros de mercurio. Para de esa forma, cancelamos las unidades. Es importante cancelar las unidades, para por eso ustedes pueden hacer seguimiento respectivo de qué tengo y qué me hizo falta en el procedimiento. Además, eso conlleva también la afectación desde el punto de vista de los números y ustedes puedan tener continuidad si es multiplicación o división. Entonces, de esa manera tenemos que esto es 7 por 10 a la menos 13 atmósferas. Ya con esto nosotros ya tenemos todo lo que es de conversiones totalmente listo. Al tener eso listo, entonces ya podemos entonces en el siguiente paso determinar el número de moles, que es lo que nos están pidiendo en este ejercicio. Listo, entonces de esta forma vamos a coger la ecuación inicial de P por V es igual a N por RT. Entonces yo lo que necesito calcular es el número de moles. Antes de reemplazar en la información, nosotros debemos tener en cuenta que este dato es el que yo tengo que despejar. En esos términos sería N es igual a presión por volumen sobre R por T. Entonces vamos a reemplazar cuidadosamente lo que nosotros tenemos en la información. Para la presión sería de esta manera 7 por 10 a la menos 13 atmósferas. Lo multiplico por el volumen es 0,128 litros y eso lo voy a dividir por R. El R recordemos que es 0,82 litros atmósfera mol Kelvin y lo multiplicamos por la temperatura que es 298,15 Kelvin. Y volvemos a insistir, vamos a cancelar las unidades. Atmósfera se va con atmósfera, litro se va con litros y Kelvin se va con Kelvin y me va a quedar finalmente unidades correspondientes a moles. En ese término de ideas, nuestro resultado final sería 3,7 por 10 a la menos 15 moles. Para de esta manera concluir este ejercicio. Si quieres alguna pregunta o alguna inquietud, no olvides escribirme en mi canal. Muchísimas gracias por tu atención.